Vamos a hablar de los gastos, de las deducciones. Los gastos cuya deducción admite esta ley con las limitaciones expresas contenidas en ella son las efectuadas para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por el impuesto a las ganancias. Es decir, para que un gasto sea deducible, tiene que cumplir con estas obligaciones. Con estas condiciones. Es decir, yo hago un gasto para obtener, mantener y conservar. Y además tenemos que mencionar que los gastos tienen que ser normales, tienen que ser necesarios, hechos en el país y en algunos casos hechos en el exterior para obtener renta de fuente argentina y con el objeto de obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por el impuesto a las ganancias. Cuando tenemos ganancias que son gravadas y exentas y tengo un gasto que es común a ambas, es decir, que no puedo aplicar a una u otra ganancia, ya sea exenta o gravada, lo voy a distribuir en forma proporcional a los ingresos de cada una de estas actividades, en forma proporcional. También cuando tengo gastos atribuibles a rentas del país y del exterior, las voy a poder asignar cuando no puedo asignarlas directamente a una o a otra fuente, lo voy a poder aplicar en forma proporcional tomando los ingresos de rentas del país y rentas del exterior. Los gastos realizados en la República Argentina siempre se presumen que están vinculados con ganancia de fuente argentina. Los gastos realizados en el extranjero se presumen vinculados siempre con ganancia de fuente extranjera. Sin embargo, podrá admitirse la deducción de las ganancias de fuente argentina, los gastos efectuados en el extranjero, ya lo mencionamos, si se demuestra debidamente que están destinados a obtener, mantener y conservar las ganancias de fuente argentina. Y en caso de no poder asignar los gastos en forma directa, se podrá aplicar en forma proporcional a los ingresos de fuente argentina y fuente extranjera. En el artículo 85 de la ley se establece que de la ganancia del año fiscal, cualquiera que fuese la fuente de la ganancia y con las limitaciones establecidas en esta ley, podré deducir los intereses. En las personas humanas tenemos que saber los intereses para la compra o por préstamos para la compra, remodelación de la casa habitación, son 20.000 pesos al año. Esta cifra de 20.000 pesos y algunas cifras que están en pesos en la ley son ridículas. Esto tiene que ser cambiado y en algún momento tiene que cambiar la ley y establecer lo que se llama la unidad tributaria o el valor de la unidad tributaria que ya está contemplada en la ley 27480. Si ustedes se van a un artículo que no recuerdo el número, que es el 280 y pico, establece el valor de la unidad tributaria. ¿Para qué? Para que todas las leyes, reglamentos mencionen un valor de unidad tributaria y no un valor en pesos que con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los años, se van deteriorando y se convierten en cifras ridículas, como ser el valor de un vehículo en 20.000 pesos, los gastos de sepelio 996,25 o los honorarios de los directores que son 12.500 al año por cada director. Muy bien, los intereses entonces hasta 20.000 pesos por préstamos para adquisición de vivienda principal, casa, habitación. Las donaciones, que están limitadas al 5% de la ganancia obtenida antes de deducir las donaciones. Las contribuciones para fondos de jubilaciones, retiros y pensiones sin limitación alguna. Las amortizaciones de los bienes inmateriales. El artículo 86 me establece que de las ganancias de primera, segunda, tercera y cuarta categoría también se podrán deducir impuestos y tasas que recaen sobre los bienes que produzcan ganancias, primas de seguros que cubran riesgos sobre los bienes que produzcan ganancias, las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor, las pérdidas originadas por delitos cometidos por los empleados que no estén cubiertos por los seguros, los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, las amortizaciones por desgaste, agotamiento o obsolescencia y las pérdidas por desuso. Tenemos limitaciones para deducibilidad del gasto. En el caso de donaciones, como les dije, las donaciones que hayamos hecho no pueden superar el 5% de la ganancia neta del ejercicio,
antes de descontar estas donaciones. Y el mismo tratamiento se le dará a las donaciones a asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación, cuando realicen las actividades para las cuales fueron constituidas, de acuerdo al artículo 26 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. En el primer párrafo mencionamos las donaciones a los fiscos nacional, provincial y municipal, fondo partidario permanente y a los partidos políticos. En el caso de los partidos políticos, me dice que el límite establecido para su deducción, 5%, deberá calcularse en forma autónoma respecto del resto de las donaciones. ¿Qué quiere decir esto? El resto de las donaciones no pueden sumar más que el 5%, mientras que para los partidos políticos no se van a tomar en cuenta el resto de las donaciones para aplicar este 5%. Esta limitación del 5% también se van a aplicar para los gastos médicos y la medicina prepaga. Vamos a hablar de amortización de bienes inmuebles. El artículo 87 de la ley establece que el plazo de amortización son 50 años y el porcentaje es del 2% y su aplicación es por trimestre. Por supuesto que la AFIP podrá aplicar otros porcentajes anuales superiores al 2% cuando se pruebe que la vida útil de los inmuebles es inferior a 50 años, siempre, por supuesto, que se le pida la autorización a la AFIP. La amortización se aplicará desde el inicio del trimestre en que se afecte el bien hasta el trimestre en que se agote el valor de los bienes o hasta el trimestre inmediato anterior a aquel en que los bienes inmuebles se enajenen o se desafecten. Acuérdense, los inmuebles se amortizan en 50 años a razón del 2% anual por trimestres y se aplica la amortización desde el trimestre en que se afecte el bien y hasta el trimestre anterior, inmediato anterior a aquel en que los bienes inmuebles se enajenen o se desafecten. Y estas amortizaciones van a poder ser actualizadas de acuerdo a lo que establece el artículo 93 de la ley, aplicando un índice de actualización que es el índice de precios al consumidor. El artículo 88 me establece la amortización de los bienes muebles. El plazo de amortización es de acuerdo con la tabla publicada por la AFIP, porcentaje anual de acuerdo con la probable vida útil, se amortizan por año completo, se amortizará el bien mueble por el año de adquisición completo sin tomar en cuenta el mes de compra, es decir, si yo compro el bien mueble en el mes de octubre, noviembre o diciembre, sin embargo, la ley dice que se amortiza por el año completo y no se amortiza en el año en que se vende o se desafecten de la actividad. Les explico por qué la ley establece que no se tiene que amortizar en el último año. Porque si se amortizara en el último año, el efecto impositivo sería el mismo. Cuando el bien se vende y yo no lo amortizo en el último año, el efecto impositivo es el mismo. Si lo amortizo o no lo amortizo. Si lo amortizo, por supuesto que va a disminuir el costo. Y si el costo va a ser mayor. Si lo amortizo, el costo va a disminuir. En definitiva, es el mismo resultado, por lo tanto, no se debe amortizar en el año en que se vendan o se desafecten de la actividad en el caso de los bienes muebles. Y, vuelvo a insistir, hay que actualizar estas amortizaciones de acuerdo al artículo 93 de la ley. El artículo 71 de la ley menciona venta y reemplazo. Muchas personas tienen dudas con relación a que si la venta y reemplazo puede ser aplicable para personas humanas. Bueno, les digo que sí, se aplica para personas humanas. Cuando la ley no menciona que es para personas jurídicas o para personas humanas, se considera que se aplica a todos los contribuyentes. ¿Qué significa venta y reemplazo? Venta y reemplazo significa, yo vendo un bien, tengo una ganancia. La ley me da dos posibilidades. O pago el impuesto sobre esa ganancia o aplico esa ganancia al costo del bien nuevo que estoy comprando en reemplazo del anterior. Siempre que esa operación compra y venta o venta y compra, acuérdense que puedo comprar antes y vender después o vender primero y comprar después, se debe hacer esas dos operaciones, compra y venta y reemplazo o reemplazo y venta en el periodo de un año. Tenemos que ver los artículos 159 y 184 del reglamento
y la resolución general de la AFIP 2140. Por supuesto que esto va a afectar la amortización de este bien, porque yo afecto el bien, el costo del bien, con la utilidad que obtengo y esa utilidad no va a estar grabada por el impuesto. Es decir, me disminuye el costo del nuevo bien que estoy comprando, por lo tanto, afecto la amortización. Con esta figura de venta y reemplazo, muchos piensan de que no se paga el impuesto. Sí, señores, se paga el impuesto. O sea, el impuesto no se deja de pagar. Lo que pasa es que el impuesto se va a pagar en los años de vida útil del nuevo bien comprado, es decir, el bien que reemplaza el bien vendido. También esta opción podrá aplicarse a bienes inmuebles siempre que el bien inmueble esté afectado como bien de uso o a la locación o arrendamiento o a cesiones de derechos sobre inmuebles siempre que tal destino tuviera como mínimo una antigüedad de 2 años. Es decir, también lo puedo aplicar para inmuebles dados en arrendamiento o utilizados como bienes de uso en la actividad del contribuyente. Esto genera, por supuesto, un impuesto diferido. El impuesto diferido que tenemos que registrar en nuestros estados financieros como un impuesto diferido pasivo. Pero no vamos a hablar de ese tema tampoco aquí en esta charla porque es un poquito compleja. Seguimos con las deducciones, limitaciones a la deducibilidad del gasto. Los gastos de representación no pueden ser deducidos en más que 1,50% del monto de las remuneraciones pagadas en el ejercicio fiscal al personal en relación de dependencia. Y los gastos de representación se entenderá toda erogación realizada o reembolsada por la empresa que reconozca como finalidad su representación fuera del ámbito de sus oficinas, locales o establecimientos, o en relaciones encaminadas a mantener o mejorar su posición de mercado, incluidas las originadas en viajes, agasajos y obsequios que respondan a esos fines. Hubo un fallo muy famoso de la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú de marzo de 2008, donde ella dedujo gastos de representación y la AFIP se lo rechazó porque dijo que ella no tenía personal. Sin embargo, ella pudo justificar que eran gastos normales necesarios para su actividad y el fallo fue a su favor y pudo deducir esos gastos. Además de otros gastos como sería gastos de vestimenta, gastos de peluquería, gastos de maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Deducciones no admitidas, el artículo 92 de la ley me dice que no se admiten las siguientes deducciones. Los intereses de los capitales invertidos por el dueño socio, los gastos personales y de sustento del contribuyente y de su familia, salvo que están establecidos en el artículo 29 de gasto de sepelio y 30 deducciones personales, la remuneración o sueldo del cónyuge o pariente del contribuyente. El impuesto de esta ley, por supuesto, no es deducible del impuesto a las ganancias, el propio impuesto a las ganancias, impuestos sobre los terrenos baldíos y campos que no se exploten, asesoramiento técnico financiero de otra índole prestado desde el exterior que supere los límites establecidos en el reglamento, 3% de las ventas o 5% de la inversión, los gastos de adquisición de bienes, estos serán sumados al valor de los bienes, los gastos efectuados en la adquisición de bienes de carácter permanente se deben incorporar al costo, las amortizaciones de llave, marcas y activos similares, las donaciones no comprendidas en el artículo 85, inciso C, las prestaciones de alimentos y cualquier otro acto de liberalidades en dinero o en especie, las pérdidas generadas por o vinculadas con operaciones ilícitas, por supuesto, las operaciones ilícitas no generan gastos deducibles, amortización y pérdida por desuso correspondientes a automóviles y el alquiler de los mismos que excedan de 4.000 pesos por año. Esta es una de las cifras que yo sostengo que son ridículas en la ley del impuesto, valor del automóvil 20.000, o sea que aplico el 20% de 20.000, que es la amortización del vehículo, y solamente puedo deducir 4.000 pesos al año. Por supuesto que esto no se aplica para cuando la empresa tiene como actividad el alquiler de los vehículos o lo usa como taxis, remis, etc. Los gastos de mantenimiento de los vehículos que excedan de 7.000
200 al año. Vuelvo a insistir, esto no se aplica cuando la persona humana, alquila, tiene un taxi, tiene un remis, son viajantes de comercio y similares. Ven la resolución general de AFIP 94 del 26 de febrero del 98. Y las retribuciones por la explotación de marcas y patentes pertenecientes a sujetos del exterior con las limitaciones que establece la reglamentación. El artículo 93 de la ley habla del índice de actualización. Las actualizaciones se efectuarán a partir del 1 de enero de 2018. Las actualizaciones efectuarán respecto a adquisiciones o inversiones efectuadas en los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 2018 y se aplicará el índice de precio al consumidor según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, conforme a las tablas que a esos fines elabore la AFIP. Aquí el artículo 93 de la ley me dice que las actualizaciones se efectuarán sobre bienes móviles amortizables, bienes inmuebles, bienes intangibles, acciones, cuotas y participaciones sociales, cuotas parte de fondos comunes de inversión, señas o anticipos a cuenta que congelen precios, venta y reemplazo, minas y bosques, deducción por agotamiento, amortización de inmuebles, amortización de bienes muebles, operaciones de enajenación de acciones y demás valores, enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles, el artículo 99 de la ley. Este artículo 93 no incluye a los bienes de cambio, no los menciona a los bienes de cambio. Sin embargo, cuando leemos los artículos que se refieren a los bienes de cambio, artículo 56 y siguiente, en todos los artículos se establece de que se debe actualizar. Pero hay una contradicción porque el artículo 93 no contempla estos artículos. Vamos a hablar de salidas no documentadas. No se podrán deducir del gasto no se podrán ser deducidos del gasto las salidas no documentadas. Cuando una erogación carezca de documentación o esta sea considerada como apócrifa, es decir, no reúne los requisitos de facturación y no se puede aprobar por otros medios que por su naturaleza ha debido efectuarse para obtener, mantener y conservar las ganancias grabadas, el contribuyente, se aplica para personas humanas también, no serán deducibles de la declaración del impuesto a las ganancias y estará sujeto al pago de una tasa del 35% que se considerará definitivo y reemplazará el impuesto que debió haber pagado el beneficiario de esa erogación, desconocido u oculto. Hay dos casos en el cual no se exigirá el ingreso del impuesto. Cuando la AFIP presuma que la erogación se hizo para adquisición de bienes, es decir, no para la prestación de servicios, se puede demostrar que se adquirieron bienes. La AFIP presuma que las erogaciones efectuadas no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario del pago, es decir, el que recibió el pago no representan ganancias gravables. Y hay una nota importante aquí, que en todos los casos siempre se presume que el beneficiario del pago no ha declarado y pagado el impuesto. ¿Por qué? Porque el beneficiario del pago es desconocido u oculto. Tenemos que tener en cuenta las retenciones del impuesto a las ganancias. Muy importante. Algunas personas dudan de que las personas humanas tienen que retener.